estamos aquí frente a un árbol. En esta ocasión vamos a dialogar con Eduardo, que hace 8 días estábamos en proceso de diálogo y el diálogo que grabamos, esa entrevista que hicimos, Se lo llevó el desapareció, aire. se lo llevó el aire. Y ahora nos hemos encontrado aquí en un pequeño parquecito y estábamos hablando de la lectura de la naturaleza. Eduardo es un lector de naturaleza, ha venido no solamente construyendo y digamos edificando su existencia en torno a la letra, sino entrando a las letras mismas y también a la salud a través de la escritura, de la lectura, pero también a través del diálogo y la comunicación. Es una persona eh, que personalmente me genera una infinita calma, mucha paz y también mucha comprensión, ¿no? A veces cuando se dialoga con Eduardo empieza uno como digo a veces como si lleváramos mucho tiempo hablando y creo que esta es la tercera vez que hablamos, La tercera. pero son conversaciones que parece que fueran de hace mucho tiempo, entonces empiezo a entender, venía con pensamientos y sigue como creándose toda una conversación. Entonces, ¿qué es para ti eso de la lectura de la naturaleza y cómo viene siendo tu camino en todo ese tema de la literatura, la naturaleza, la salud, todo eso que hemos venido dialogando? Ujú. Sí, pues, ¿qué te digo yo? La lectura de la naturaleza, pues hace parte de la manera de entender el mundo de distintas tradiciones. Los indígenas, el Islam, muchas tradiciones lo contemplan. De hecho es lo que ha permitido que la humanidad sea hoy lo que es y que de hecho seamos una civilización, ¿no? El mismo hecho también que los asentamientos humanos se hayan dado en principio lo más cerca al agua que sea posible, muestra que definitivamente nuestro destino ha estado ligado a la naturaleza, aparentemente solo por necesidad, pero no, también por otras razones, incluso espirituales, ¿no? Y energéticas. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que yo intento hacer es más como un ejercicio de memoria que está en todo ser humano por el hecho de que somos seres biológicos en principio y que por nuestras venas fluye el agua. Un ejercicio de memoria de cómo esa agua interna tiene que ver con el agua externa, que se manifiesta en la naturaleza, pero que no es distinta a la que se manifiesta internamente, ¿no? Y que en este caso también muestra un poco, como te estaba diciendo hace un rato, que tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, así como uno puede leer las señales, y los campesinos, por ejemplo, todavía las tienen más presentes y más claridad en ese sentido, que mirando las nubes o mirando la luna en la noche, o mirando distintos signos, pues ellos saben qué clima va a ser, ¿no? Si va a llover, si no va a llover, si va a ser frío, si no va a ser frío, en fin, si es tiempo de cosechar, si es tiempo de sembrar, en fin. Asimismo, uno también puede hacer no solamente ese tipo de lectura hacia afuera, por decirlo así, sino hacia adentro, porque el ciclo del agua se manifiesta en el ser humano de la misma manera como se manifiesta en la naturaleza, ¿no? Entonces, también dentro del ser humano existen pozos, existen manantiales, existen arroyos, los ríos, por supuesto, y el mar, ¿no? Y así como el agua puede estar quieta en un momento determinado, también puede estar turbia o puede estar agitada eh, en la naturaleza, asimismo dentro del ser humano tiene esas manifestaciones, ¿no? Entonces parte de la salud y de la enfermedad, como las conocemos en Occidente, tendría que ver bajo ese criterio con la posibilidad y la necesidad
de equilibrar, ¿no? Entonces, como cuando el agua se pone turbia, clarificarla, como cuando el agua se violenta, pues como apaciguarla, o cuando está muy quieta, como darle movimiento, ¿no? Entonces, la naturaleza, bajo esa idea de que existe la posibilidad de leerla, nos va enseñando cómo ella lo hace y cómo podríamos hacerlo nosotros también en esa dimensión interna, ¿no? Entonces, es como eso, como esa recuperación de esa memoria que, como te decía, está en nosotros desde el punto de vista biológico, pero está en todas las culturas. Mm. Eh, Porque pues también hemos aprendido en Occidente que el texto es lo que está en un soporte, que en ese caso sería la hoja, y que está constituido por unas letras que conforman sílabas y estas conforman palabras, y en la medida en que tú haces, si sabes leer, el recorrido lineal por esos renglones, por decirlo así, que conforman unos párrafos, unas páginas, unos capítulos y efectivamente el libro, si tú haces todo ese proceso, estás leyendo. Y sí, eso también es así, pero esa es una dimensión de la lectura. La lectura realmente tiene muchas dimensiones y en principio el ser humano aprendió a leer antes que en los textos, en la naturaleza. Sí, entonces es como eso. Y no es gratuito que el papel salga de la naturaleza, de hecho. ¿Sí? Entonces, inevitablemente por donde lo miremos, y a pesar de las nuevas tecnologías, a pesar del libro electrónico, a pesar de que se puede leer en la pantalla de un celular, de todas maneras, siempre por ese contacto necesario que el ser humano siente que debe mantener con la naturaleza, de todas maneras, a pesar de todo, de esos avances tecnológicos, el ser humano siempre se sentirá más cómodo con un libro en la mano. ¿M? Y el libro está hecho de elementos naturales. En principio el papel pues está hecho de corteza de árbol, en fin. Y pues antes del libro estaba el papiro y bueno, en fin, ¿no? Es todo el proceso es decir, es todo el proceso de la historia del libro, digamos, como objeto material. Pero es un objeto material que sigue estando ligado a la naturaleza. ¿Sí? Entonces, la dimensión de la lectura está y tiene que ver con el libro, pero va más allá del libro. ¿M? Porque el ser humano, en principio, lo que sabe lo aprendió de la madre naturaleza y lo aprendió de los animales. ¿Sí? Digamos, en tu camino como maestro con todos los estudiantes que has tenido la oportunidad de entrar en contacto, ¿qué destacas tú como fundamental en el proceso de la enseñanza, precisamente para esa, ese camino que busca la gente a través precisamente de sus diferentes artes, ¿no? En el caso de la escritura o de la lectura, ¿cómo tú crees que es el proceso que tú sientes que puede ser fundamental para ese acompañamiento desde la experiencia del maestro, ¿no? Pues como la experiencia está fundamentada en la historia de vida de cada quien, entonces lo fundamental es tener en cuenta la historia de vida de cada quien. Pero es muy curioso porque como veo la medicina china y Ujú. como veo las muchas, primero hay un diálogo a profundidad con el paciente, ¿no? Claro, Y en la parte entonces también de la enseñanza, eso sería fundamental, ¿no? claro, claro, porque básicamente se trata de una labor de escucha, ¿sí? Mm, De escucha del propio cuerpo cuando se está en situación de enfermedad, porque el cuerpo es mm, el que te va indicando el camino de la salud. Y el mm, dolor, por ejemplo, es una manera como el cuerpo te avisa que algo puede estar pasando, como te decía ahora hace un rato, que está pasando o que podría pasar, pero te lo avisa con el dolor. Entonces realmente esa concepción que uno tiene de enfermedad es una manifestación de la salud del cuerpo. Si el cuerpo no estuviera en situación de salud o fuera saludable, no te avisaba. Entonces, como está saludable, te avisa con el dolor. Entonces, en ese sentido también uno tiene que aprender a leer esas manifestaciones del cuerpo con uno mismo,
sea uno o no terapeuta, y cuando se es terapeuta, por supuesto, con el otro. Entonces, básicamente es un proceso de lectura. Hay que Ah, leer unos signos también en lo que dice la persona, en la medida en que tú escuchas. ujú. Entonces vas armando un texto, porque la persona cuando te cuenta su situación o su enfermedad o lo que le esté ocurriendo, está elaborando un texto. Entonces tú tienes que leer ese texto que la persona elabora. Y al mismo tiempo tú estás elaborando un texto paralelo en la medida en que vas recogiendo esa información y vas armando el tuyo propio para entender qué es lo que le está ocurriendo a esa persona y en esa medida diseñar un tratamiento terapéutico, ¿sí? Entonces realmente, y eso es posible porque en el fondo todos sabemos qué es lo que nos pasa cuando enfermamos, ¿no? Entonces, incluso en términos de lo que causa la enfermedad, siempre sabemos cuál es el origen de lo que nos pasa. Entonces, pero se necesita esa relación entre estudiante, maestro, entre paciente, terapeuta, fundamentada en la escucha, para que la persona se dé cuenta y, por ejemplo, admita cuál es el origen de lo que le está pasando, dónde está el origen de lo que le ocurre, y en esa medida empiece a sanar, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el proceso de aprendizaje. Una persona no es que no sepa, es que no ha hecho conciencia de lo que sabe. Entonces, realmente la función del docente, del maestro, del profesor, y en este caso del terapeuta también tiene que ver con ayudarle a la persona a recordar qué es lo que sabe y a darle un orden. Y ese orden también es un texto, ¿sí? Entonces, cuando la persona logra organizar un texto, uno a eso le llama aprender, ¿sí? Y desde el punto de vista del profesor llama enseñar. Pero realmente no se trata ni de una cosa ni de la otra, sino de hacer conciencia, ¿sí? Y en esa medida todos en ese proceso estamos enseñando y estamos aprendiendo. No hay uno que sepa más y otro que sepa menos, sino en la medida en que hay disposición para dialogar y para leer el texto del otro y para ayudarle a construir un texto, entonces se da lo que uno llama aprendizaje. Pero realmente y en esencia es un acto de hacer conciencia de algo que ya se sabe, ¿sí? De algo que ya se sabe. Eh, pues es como eso, básicamente. Me parece impresionante, muy profundo y además de eso, eh, como tal vez también, por ejemplo, la enfermedad, incluso buscamos que alguien nos la ayude a solucionar Ujú, y también incluso cualquier otra situación, ujú, la no felicidad, ujú, la amargura o el no encontrar nuestro camino ujú, se puede convertir en es que no tuve la oportunidad o ujú, las personas no me dijeron o tuve una ujú, situación X, pero realmente es el no escuchar ujú. realmente todo lo que está sucediendo en mí y en el exterior Ujú, y en las personas que se van acercando, que todas tienen un sentido y una razón de los claro, encuentros, todos tienen como una matemática divina, ¿no? claro, En la posibilidad. Entonces se abren un montón de posibilidades para expresar un don, ¿no? Y claro, expresar en arte. claro. Y esa es otra de las dimensiones de la lectura, ¿no? Como una situación, dependiendo cómo tú la leas, entonces a sí mismo le das curso, ¿sí? Y haces que fluya el agua Mm. o se estanque el agua, ¿sí? En la medida en que actúas, si la lees en un buen sentido, por decirlo así, o no actúas porque la lees en un mal sentido. Entonces, el asunto es de qué manera yo, entre comillas, hago siempre una buena lectura de las situaciones para poder darles curso. Porque si las leo de manera pesimista, de manera derrotista, de una manera en la que yo soy una víctima, eso hace que me estanque, que me inmovilice y que no actúe.
Entonces siempre se trata de un proceso de lectura, cómo yo leo las situaciones. Ahora, hay situaciones en las que definitivamente el ser humano se ve tan abrumado que así tenga una lectura optimista, no encuentra las herramientas para actuar, porque es pues una fuerza muy, una fuerza externa muy apabullante que, digámoslo así, termina sobrepasando la fuerza de una persona en un momento dado, ¿no? Entonces, digamos, no se trata solamente de una buena lectura de la situación, sino de unas herramientas también que uno podría adquirir, y una ayuda que uno necesita en unos momentos dados también, que puede ser de un amigo, de un terapeuta, de un médico, de un cirujano, de un docente, en fin, porque uno siempre necesita ayuda también y uno debe estar en esa disposición de dejarse ayudar o de solicitar ayuda cuando las fuerzas no dan, porque hay momentos en que las fuerzas no dan, ¿no? Pero de todas maneras sí, el proceso de sanación es algo que uno lleva a cabo de manera personal, ¿no? Es decir, no es algo que otro pueda hacer por uno. Le pueden ayudar, y uno puede ayudar a otros, pero realmente ese proceso de sanación es algo que uno hace, digámoslo así, a solas consigo mismo, ¿sí? Ahora, dentro de ese mismo proceso de lectura, uno también tiene que aprender qué es lo que necesita para incorporarlo a ese proceso de sanación, que además es de autosanación, ¿sí? Porque digamos la experiencia de enfermedad como se conoce en Occidente la tiene o la tenemos cada uno de nosotros. El médico tiene un conocimiento y nos ayuda, o el terapeuta, o el psicólogo, pero digámoslo así, él no tiene el poder de concedernos la salud, sino de ayudarnos a encontrarla. Pero es un camino y es un recorrido que tenemos que hacer nosotros mismos, y en esa misma medida en la que conocemos, digamos, cuáles son las manifestaciones del agua interna, ¿no? Como te decía antes, en la medida en que de repente el agua interna puede siempre estar agitada, porque es que a mí no me gusta nada, ¿sí? Todo me parece problemático, entonces salir a la calle es un problema y entonces me pongo de mal genio, y entonces subirme al Transmilenio también, y entonces de repente en la calle están robando y entonces qué pereza, porque sí, entonces eso es mantener el agua interna agitada todo el tiempo. O, o, o si yo estoy pegado al televisor, o así no esté pegado, yo oigo las noticias o me las cuentan, porque a veces uno, aunque quiera mantenerse al margen, siempre hay alguien que le cuenta a uno las malas noticias. Entonces, de repente uno entra en un estado de tristeza constante, eh, y se va acostumbrando a ese estado, ¿sí? Entonces, eso mismo es un signo de alerta que uno tiene que aprender a leer, para decir, no, llevo un día, llevo dos, llevo tres, eh, y es porque todos los días amanezco y lo primero que hago es prender el televisor. Entonces, entender que si eso me pone en esos estados, pues lo mínimo que puedo hacer es, si ya definitivamente quiero estar enterado de las noticias, entonces por lo menos prender el televisor 2 veces a la semana o 3, pero no todos los días, o no estar pegado en el celular buscando noticias, y por supuesto también entender que hay noticias buenas, que no todas son malas. Y si voy a buscar noticias en el celular o en el computador o en el televisor, entonces que procurar que también sean buenas, ¿no? Y que si efectivamente estoy oyendo las malas, mirar de qué manera puedo procesarlas de tal forma que no me afecten, porque no me tienen por qué afectar, ¿no? Porque son cosas que hacen parte de dinámicas que uno desconoce también, y que no puede manejar, así tenga uno las mejores intenciones. Entonces eso no tiene por qué implicar que yo me fastidie la existencia, que permanezca triste, permanezca de mal genio, permanezca preocupado, sin que eso implique que soy indiferente también, porque todos estamos relacionados,
y el bienestar de uno es el bienestar de todos, ¿no? Y el bienestar del otro es mi bienestar también, ¿no? Entonces no implica eso que uno sea indiferente a las situaciones o a las personas, pero sí que uno encuentre la manera de no dejarse afectar por esas situaciones también, ¿no? Al punto que eso termine teniendo un efecto no solo emocional, sino incluso psíquico, que ahora se han disparado las enfermedades mentales, y por supuesto físico, que es lo que normalmente pasa, ¿no? Las gastritis y otra cantidad de manifestaciones tienen que ver con eso incluso, además porque también la gente, por ejemplo, come con el televisor prendido y en los restaurantes tú vas y el televisor Mm, está prendido y entonces la gente está comiendo y no se está alimentando porque está haciendo el acto de comer en medio de una situación estresante, ¿no? Porque las noticias todas son trágicas, ¿no? Entonces, la guerra, los muertos, el atentado, las masacres, la no sé qué, entonces tú estás así con la cuchara que a veces ni comes por estar pendiente del televisor, ¿no? O del teléfono, porque también la gente está comiendo con el teléfono en la mm. mano, entonces son muchas cosas que se convierten en hábitos que no son saludables y entonces uno tiene que aprender a leer esas situaciones y qué es lo que se ha convertido en hábito y que no le permite estar en estado de salud o lo ha llevado a estados de enfermedad y por supuesto entonces mirar qué correctivos toma, ¿no? Pero todo es lectura, todo tiene que ver con un proceso de lectura, es decir, todo se lee, todo es susceptible de ser leído. Pues Eduardo, es de verdad un gusto poder permitir, o sea, te agradecemos que nos permitas este diálogo el día de hoy, el día que ya ha pasado también que hemos dialogado, porque pues para mí como escritores y esto es pues es un honor hablar contigo A ti muchas y gracias. además llegas en nuestro libro 3 que precisamente tiene que ver con esa parte mística, la parte poética, la naturaleza y como eso que sale del interior de eso que tú dices, como ese proceso de escuchar y escucharse. Entonces, creo que es perfecto como es, llega toda esta conversación en un momento para mí de, de un final, de un final y de un comienzo Ujú. a una nueva etapa. Entonces, de verdad, muchas gracias. Con mucho gusto. Y miran, esta es nuestra segunda entrevista. Entonces, pues por ahora estamos aquí junto a la naturaleza y vamos a continuar. Y seguramente más cosas y esperamos pronto leerte, Eduardo, también. Y Gracias. sería para mí un gusto poder también continuar con este camino a nivel editorial y en Biosescritores. Pues digamos, yo a modo de despedida yo quisiera decir algo o recordar algo que alguna vez le escuché a una terapeuta en medicina tradicional china que me pareció muy bonito y muy cierto y, y como una guía para muchas situaciones en la vida, ¿no? A propósito de lo que tú dices de la relación que tenemos con la naturaleza y de cómo podemos leerla y aprender de ella. Esta persona terapeuta alguna vez dijo, mientras abajo el ser humano se debate en sus contradicciones, arriba el cielo actúa. Gracias, Eduardo. Entonces me despido con esa frase. Bueno, para mí un gusto y además saber que toda la mística, todo eso que nos transmites, toda esa espiritualidad y todo ese camino es de una manera aparentemente muy sencilla, pero muy clara y profunda. Entonces, muchas gracias Con muchísimo y gusto. un buen fin de año para Biosescritores, porque Que con así esta sea. conversación ha sido maravilloso. Entonces, seguimos navegando, seguimos en Biosescritores. Hasta la próxima.